Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Lekulam. Vamos a probar el audio. Shabbat Shalom. Está perfecto. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ponerlo también en este monitor que siempre lo tenemos ahí. Para entonces inmediatamente poner el enlace de invitación a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto, ahí está. Vamos a poner el enlace de invitación a los grupos. Perfecto, ahí está. Vamos a poner el enlace de invitación. Mira cómo se oye el rebote de audio. Entonces vamos a poner el enlace de invitación. Inmediatamente entre enlace de invitación. Perfecto, entró el enlace de la invitación. Ahora vamos a compartir. Mi primer saludo va para mi hijo Enrique Hernández, Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio, Estados Unidos. Están ahí siempre presentes. También está mi aj César Joaquín Peña, y mi aj Álvaro Eger, lo tenemos ahí. El Roe también, Álvaro Eger está en Bariloche, Argentina, y el Roe Luis Eliezer de Neuquén en Argentina. Vamos a poner este enlace. Hoy yo tenía pensado hacer dos parashots juntas, pero en este caso estas dos parashots tienen que ser individual, porque el resumen debe ser muy importante y detallado para que ustedes puedan estar con los cuchillos afilados digo así, que es un decir, quiere decir bien concentrado, porque esas son parashot que son de suma importancia. No quiere decir que las otras parashot no sea de suma importancia, pero esta tienen una analogía, esta tiene un remix, esta tiene un secreto que debemos ponerle mucha atención, porque realmente vamos a ver las otras parashot. Hay dos, como Matot, que es la 42, y Masei, que es la 43, que pueden ir juntas. Entonces seleccioné esa para adelantarnos, en el sentido de que estamos un poco atrasados, aunque el ABA sabe por qué lo hace. El que tenga este retraso en cómo va la parashá en Jerusalén. Entonces vamos a ver. Estábamos en el Shabbat Shalom Lekulam. Hoy estamos a 2 de agosto. O sea, el lunes que viene, sea el domingo a la caída de sol hasta el lunes de la caída de sol, es el ayuno del 9 del quinto mes, el Tisha B'Av, 9 del quinto mes. Ya para lo que estábamos haciendo las 3 semanas de ruego, este es el final de las 3 semanas de ruego, pero este es un ayuno completo para que quiere hacerlo. Claro que no es un mandamiento, para el que quiera hacerlo completo, ahí está. Está el ayuno del Tisha B'Av. Para el que no puede por su organismo, porque su metabolismo no tolera hacer un ayuno completo, excepto que sea el del séptimo mes, el del mandamiento de Yom Kippur, puede hacerlo a la mitad, puede hacerlo con líquido, puede hacerlo con fruta, puede hacerlo como
como crea que pueda hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo. Esto es para realmente para unirnos al pueblo de Israel, porque somos parte del pueblo de Israel. En estos ayunos que menciona el profeta Malaquías 9, donde dice que se van a convertir en gozo para la casa de Judá. ¿Por qué dice para la casa de Judá? Porque la casa de Judá permanece todavía con esos ayunos. Y la casa de Judá, como está identificable, no ha sido totalmente asimilada entre las naciones. Ellas llevan esos ayunos. Y nosotros, que somos despiertos de entre las dos casas de Israel, de la gran mayoría de Judá también, de los dispersos de Judá, que somos los de América, como le dicen, América Latina, pero es Hispanoamérica, estamos también unidos para que se conviertan en gozo con nosotros, unidos al dolor, unidos al significado que llevan esos ayunos. Y este es el final de los ayunos de las 3 semanas de ruego de Daniel, que él dijo que si buscan el libro de Daniel, dice que él iba a hacer 3 semanas de ruego sin comer carne, sin perfumarse, o sea, hay varias formas de cómo usted hacerlo, porque realmente él dijo sin beber alcohol, él hizo un ruego. Pero usted puede también hacer lo que le llamamos ayuno de dopamina, que es de usted hacer una escasez o un esfuerzo de deleites durante esas 3 semanas, solamente para estar conectado con el pueblo en el ruego. Ya el lunes, o sea, el domingo a la caída del sol, este domingo a la caída del sol, hasta el lunes a la caída del sol, es el 9 del 5º mes, Tisha B'Av, para el que quiere estar a la par con el ruego y unirse al pueblo, a Eretz, y que también sucede el milagro de que esos ruegos se van a convertir en gozo para la casa de Judá, y para el que esté unido a ese ruego. Entonces, vamos a empezar inmediatamente y vamos también a dar los saludos mientras se vayan uniendo. Aquí veo que está unido ya mi esposa Marieli, que le ha hecho el trabajo de anunciar. Está Yaritza Ordaneta, oramos por Venezuela. Yaritza, mi ajoto, Yaritza Ordaneta en Venezuela. Mi hijo Enrique Hernández, Lázaro Enrique Hernández, Shabbat Shalom. Mi aj César Joaquín Peña, Shabbat Shalom. Y mi aj Álvaro Egel desde Bariloche, Argentina. Así que vamos a comenzar. Ya tenemos 8 minutos. Y esos 8 minutos serán considerados para después que pase la hora de transmisión. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que sucede aquí. Esta parashá, Pinehas, resumen de la 41. Pinehas o Pinhas, comprendida desde Vayikra 25 hasta el 31. Números, Bemidbar 25, 10 hasta el verso 30. El verso 30. Aquí dice también entre paréntesis 29:40. Parece que hay algo que lo menciona aquí en la 29:40, pero es comprendido desde el 25, números 25:10 hasta el 31. Pinhas o Pinehas, el proclítico es ponerle dentro de 2 consonantes, sonido de consonante, una E muda. Es una E muda o una E pronunciada. Pinhas o Pinehas. De ahí vienen muchos nombres latinos, que algunos están sin E y otros están con E. Entonces, no puedo poner ejemplo ahora porque ya nos iríamos a un tema que es lo que son los vestigios hebreos de nuestros apellidos hispanoamericanos. Boca de serpiente, Pinhas. Dice el 25:1, y permaneció Israel en Sitín, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Primero,
eran hijas de Moab, que quiere decir que son de origen pagano. ¿Y qué significa pagano? Que no es compatible con la emuná shelema, que es la fe genuina. Entonces tenían una fe o una cultura dañada que iba a la idolatría. Estas hijas de Moab eran idólatras. Todos los pueblos que rodeaban a Israel eran idólatras, quiere decir paganos. Y dice cometer fornicación quiere decir tener relación sin compromiso. ¿Están comprendiendo? Relaciones sexuales sin compromiso, solamente por deleite. Eso es fornicación. En los diccionarios de cristiano es un poco más fuerte, aunque Mashiach se fue también al pensamiento que el que desea a la mujer de su prójimo ya está en fornicación, o que el que desea a una mujer que no le corresponde también está en fornicación. O sea que tenemos que estar constantemente, los hombres, que este es el problema de los hombres en los últimos tiempos. Este es el consejo de Bilam. Ustedes van a ver, tenemos una prueba bien grande, porque la gente no sabe lo que son también. Quién sabe lo que tenía Shaul, que dijo que tenía una prueba bien grande en los ojos, y por la vista que comienzan lo que se llama el usted bloquear ese tipo de fornicación y adulterio. Porque si usted está, adulterio tiene otro significado en la mentalidad hebrea, que regularmente se le da a la mujer, pero fornicación pertenece al hombre. Y esto es un tema muy amplio que vamos a dar en uno de los casos de los temas que me pidió mi hijo Enrique Hernández de que se diera, que es la unión conyugal o el matrimonio hebreo. Eso es un tema que está pendiente, que necesitamos tener ese tiempo, y esta coordinación de equipo. Usted ve como yo comencé hoy tarde, fue porque aquí estamos pidiéndole alaba, y creo que ya se va a cumplir. Creo que se va a cumplir de que estos equipos estén en queue en el momento, más tiempos, con menos intervenciones de conexión y de problemas eléctricos. Todo eso estamos pendientes a cumplirlo, y creo que se va a cumplir para tener más videos, de 3 a 4 videos por semana. Quién sabe, queremos eso, pero puede ser que sea mínimo de 2 videos por semana. Pero el Shabbat siempre tiene que haber este video, tiene que haber este análisis de las parashot y haciendo los resumen. Entonces ya sabemos que tenemos este tema pendiente de lo que es la unión conyugal lícita y el matrimonio hebreo, porque tenemos que saber lo que es fornicación y lo que es adulterio, porque yo de paso le voy diciendo que fornicación es para los hombres, también para la mujer. Claro, a la mujer le cabe fornicación y adulterio, pero el adulterio es más relacionado en la Biblia, y hay que explicar por qué, con la mujer, con la mujer. Cuando se dice adulterio, está en forma hebrea femenina, porque dice esta generación adúltera, esta generación adúltera, y también dice la mujer adúltera. Usted va a encontrar el término la mujer adúltera en la ley de los celos, la presunción de adulterio en la mujer, la presunción que tuvo Yosef con Miriam, y usted va a hacer conexión. Es un tema bien amplio. Hay una conexión entre la prostitución y la idolatría. Mírenlo ahí, porque dice hijas de Moab, que eran idólatras, y fornicación, y el consejo de Bilam tiene que ver con la fornicación y la idolatría en los últimos tiempos. Hay una conexión entre la prostitución y la idolatría, incluso el culto a los muertos, porque
si usted va a buscar las civilizaciones paganas, todo se relaciona con que pueden tener acceso a tener contacto con los muertos. Hay personas que creen que los muertos todavía están en espíritu, en otra dimensión. Y claro que todo el que cree en la inmortalidad del alma cree que cree que el cuerpo es el que muere y que el alma está como un ser inanimado o un espectro en otra dimensión, como si el alma no estuviera adherida al cuerpo, sabiendo que hemos explicado en un tema llamado la vida, la muerte, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y el infierno. Ese es el tema, así es titulado en el canal de YouTube que yo realicé hace unos cuantos años, de saber que todo el que cree en el infierno, como lo dijo Dante Alighieri, que es la doctrina base de el cristianismo naciente y la de algunas iglesias protestantes, donde creen que el alma es un espectro que va a un sitio malo llamado infierno y va a un sitio bueno llamado cielo, y que ya ahí tiene su galardón, porque entonces ¿para qué la resurrección? Si desde que mueren ya están siendo juzgados, ya tienen su juicio de ir, si fue malo, para el infierno, y si fue bueno, para el cielo. No, esto está antagónico a la resurrección, ese tema de la doctrina de la inmortalidad del alma. Cuando la Torah dice que el alma que pecare, esta morirá. Estoy diciendo unas cuantas cosas porque es también un tema largo hablar sobre eso. Y es por eso que todas las civilizaciones paganas tienen la misma creencia, la inmortalidad del alma, porque hacen culto a los muertos. Porque creen que los muertos, aunque no estén en cuerpo, están en otra dimensión. Está su espíritu y alma, porque ellos creen que el espíritu y alma son igual. Cuando el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, lo único que en la realidad, en la mentalidad hebrea, la nefesh, el alma, está pegada al cuerpo y muere y cesa y deja de pensar. ¿Qué quiere decir eso? No tiene pensamiento. Sus pensamientos dejan de ser, como dice el libro de Proverbios, en esos mismos días perecen su pensamiento, dice. También el Salmo 146:4 dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Quiere decir que no tiene razonamiento, no tiene pensamiento, no está vivo. Que la nefesh murió también. Y el ruach que tenía para que sea la energía que moviera ese cuerpo y prendiera la nefesh, volvió a Elohim que lo dio. Eso dice el Salmo 146:4. Pero siempre hay doctrina en contra de la palabra de Elohim. Y creer en la inmortalidad del alma es como creer en la doctrina de los paganos, de Moab. Y por eso que hay una conexión entre la idolatría, la prostitución, la fornicación y el culto a los muertos, porque creen que los muertos siguen viviendo como espectros. No sé si me están copiando. Esto es una forma de que usted también vaya a ese tema: la vida, la muerte, la inmortalidad del alma y la falsa doctrina del infierno. Tenemos que aprender esto porque tenemos Jotma, la mente del Mashiach, que es la misma mente hebrea. La mente del Ruach es la misma mente del Mashiach. Y no podemos estar sujetos a creer en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Tenemos que ser totalmente híbridos, hebreos, que pasamos de un lado del paganismo, como hizo Abraham Avinu. Nuestro padre Abraham pasó del paganismo y cruzó, en este caso fue el río Éufrates, y salió de Mesopotamia hasta la tierra que le iba a mostrar, que es nuestra Eretz, la tierra prometida, la que fluye leche y miel, con el pensamiento real y la emuná shelema, la fe hebrea, una vez dada a los antiguos Kadoshim. La fe genuina de los Kadoshim es la que sabe que el alma que pecare, ésta morirá. Y como dice también
que Hasatán, que fue el que indujo a pecar, dejará de existir, dice Ezequiel 28. Ya, le estoy dando ya una introducción con este pedacito, oigan, que lleva a uno a ampliar. Por eso es que yo le digo que usted tiene que ampliar más las parashot, más de lo que yo lo explico, porque usted tiene que recibir los 4 niveles de interpretación, porque el Ruach los resplandece cuando abre la Torah. Cuando usted abre la Torah y la Tanaj y el Brit Hadashah, su palabra alumbra. ¿Qué quiere decir alumbra? Que usted va a profundizar más de lo que yo estoy explicando. Yo no puedo darle la comida con cucharita y moverle la quijada para que usted mastique. Yo amplío a mi nivel, y quizá la ampliación que le dé el Ruach a usted es más grande que el nivel que yo le he dado para que usted pueda, que el Ruach me ha dado para que usted pueda digerir. Por eso cada quien tiene un peldaño o un registro en la escalera de análisis, dependiendo de cómo el Ruach usted esté relacionado con el Ruach y la escritura. Y esto se lo digo para que usted indague más, que se vaya a la parashá completa que explico y amplíe más de lo que yo le estoy dando como base. Y ya ustedes ven la conexión que hay. ¿Qué hicieron entonces los hijos de Israel? Que permaneció en Sití, comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Estos convidaron al pueblo a los sacrificios de sus Elohim, de sus dioses. Ahí se puede decir la palabra dioses. Y comió el pueblo y se postró ante los Elohim de ella. Oye, ante los dioses de ella. Y esto sí causa ira. Esto causa, igual que la fornicación, pero esto causa ira. Y esto fue una fornicación pública y una idolatría pública, porque hay idolatrías secretas y fornicaciones secretas. Ya eso es algo que tiene que ver en lo íntimo con la persona y Elohim. Y nadie sabe quién está luchando con eso. Claro que con la idolatría tenemos que, esto es ya rayando, pero el que está luchando porque tiene una emuná débil y está en leche todavía contra el consejo de Bilán, que ha sido muy agresivo en los últimos años, y todavía falta más. Esta persona está en lo íntimo en Hasad. Hay algunas que no, hay algunas que se dejan llevar por la corriente, otras que están en lo íntimo haciendo Hasad, para no entrar al terreno de la idolatría ni de la fornicación. Dice, y se postraban ante los ¿quién? Ante los dioses de ella. Esa es la caída de la cultura, o cultura en esas naciones, ¿qué es la palabra cultura en los diccionarios? Si usted va a un diccionario, dice un conjunto de tradiciones, de actos, de acciones que caracterizan a un grupo étnico. Eso es lo que le llaman, eso es cuando usted busca un diccionario, el significado de cultura. Pero la palabra cultura viene de un vocablo etimológicamente que no conocen los diccionarios, que es la cultura, la voz de la instrucción. Y la caída de la cultura son esas civilizaciones con ese tipo de idolatría. Por eso es que dicen en Ezequiel 3:10 que las tradiciones de las naciones son vanidades. No dice las tradiciones de Israel, dice las tradiciones de las naciones son vanidades. Se supone que las tradiciones de Israel es la cultura, la obediencia a la Torah y las acciones de nuestros patriarcas y de nuestros padres, que sí fueron aprobados por la cultura, por la Torah, por la voz de la instrucción. En Revelaciones 2:14 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de qué, la enseñanza, es doctrina enseñanza, la enseñanza de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a ídolos, quiere decir comida que está entregada a un qué, a un sheidim. Cuando dice ídolos y dioses, son los sheidim que se presentan como sus dioses, el poder de las tinieblas, y a cometer fornicación. ¿Está viendo? Porque están los hijos de Israel, están también los hombres ahí. Y después vamos a hablar de esa, es que esa enseñanza se tiene que dar. Sabemos que hay una que tenemos que dar pronto, que es por qué sabemos que estamos en los últimos tiempos o en el potencial último Shemitah. No estamos diciendo que es seguro que estamos en el último Shemitah, pero sabemos que no está, hay detalles que nos están confirmando que estamos en el potencial último Shemitah. Faltan a otros por suceder que van con relacionado. Bueno, ya la mitad de ese Shemitah ya se sabrá si es el último Shemitah, porque tiene que cometerse algo, un sacrilegio que es abominación, que causa desolación en Eretz. Tiene que pasar, tiene que suceder lo de la vaquilla roja, al menos que sean los 3 últimos años, pero lo hemos ubicado a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, que son 3 años y medio, para que haya 3 últimos años y medio donde van a llegar esos 2 testigos que también lo vamos a identificar. Entonces esto tenemos que confirmarlo, y por eso es que decimos que a la mitad de esos 7 años que vamos realmente a identificar si fue el potencial último Shemitah, porque tienen que llegar los 2 testigos y tienen que preparar lo de la vaquilla roja, el agua de la purificación. Bien, eso es uno de los actos que identifican los últimos tiempos y específicamente el último Shemitah. La doctrina de Bilam en el sentido de Peshat, literal, es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida del katzru, o sea, apta para un israelita, y de vivir según la pureza sexual que habla la Torá, que dice la Torá, y que eso es lo que realmente te va en el tema de la vida conyugal Kodesh, o sea, la verdadera vida conyugal que dice la Torá, y el matrimonio hebreo. En el sentido remez alegórico, es la doctrina que hace que los hijos de Israel se unan a sistemas religiosos que lo induzcan a comer sus comidas, que son sus enseñanzas paganas y consagradas a los sheidim, a los que ellos creen que son algo, porque todavía ellos están también engañados, esas doctrinas o esos sistemas religiosos, porque ahí es que están metidos todos los hijos de Israel de la casa de los dispersos de Judá y los dispersos de Efraín, que creen. Pues recuérdense que la Iglesia Católica, y voy a mencionarla, está lleno de santos, y esos santos para ellos son intercesores también, son santos donde que se le puede arrodillar y hacerle culto. ¿Está viendo? Entonces, como que cuadra eso, que el que esté metido ahí en esa enseñanza. Y en la iglesia protestante hay muchas que todavía están separados, pensando que es sustituto de Israel, que es el Israel, es más, que son superiores a Israel como pueblo escogido, y que son reemplazo de Israel, y algunas creen la gran mayoría en la inmortalidad del alma, como creían los paganos. Como nos dice 1 Timoteo 4:1, el Rúa explícitamente dice que en el Aharit Hashamayim, en los últimos días, potencialmente ahora, algunas personas apostatarán de la emuná. ¿Qué significa apostatar de la emuná? No compatible con la fe hebrea. La fe hebrea una vez dada a los Kadoshim, la emuná shelema, la fe genuina, que es la mente del Mashiach, la mente del Ruach, son lo mismo, la mente de la Torah, o sea,
el obedecer totalmente la Torá. Van a apostatar de esa. Y no está hablando de personas que ya estaban en iglesia, en sistema religioso. Está hablando de ya personas que habían entrado y habían abierto los ojos a la fe genuina. Poniendo atención a ruajín engañadores. ¿Qué quiere decir esto? Espíritus inmundos que están engañando, diciendo que ya ese reglamento de la Torá no se debe de cumplir, o se debe de variar, o se debe de alterar, o se debe de incumplir, o se debe de variar, o se debe de alterar. Esos son todos apostatar de la emuná. Y a enseñar, y a enseñanza de Sheidim, de demonios. 25:3. Y se entregó Israel a Baal Peor, y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Se encendió, ¿por qué razones? Por el consejo de Bilán en los últimos tiempos, que es el llamado. ¿Cuál es el consejo de Bilán? El llamado a que nosotros le demos rienda suelta a nuestra concupiscencia. No es que los malos están fornicando, no, los malos siempre han sido fornicadores. No es que los malos o los paganos o lo de las naciones, hay que decir así mismo, lo de las naciones, algunos de ellos se le va a perdonar la muerte, se le va a perdonar la paga del pecado, que es muerte, para que demuestren, porque van a estar por lo menos con el pensamiento de que el Mashiach murió por ellos en el último momento, porque defendieron y estuvieron al lado de Israel para defenderlo, y esas naciones serán probadas con vara de hierro en el milenio para saber si es verdad que querían la emuná. Pero aquí está hablando de que sí, que las naciones son fornicarias y también son como, por eso dice Jeremías 3:10, que las costumbres de las naciones son vanidad. Y cuando dice son vanidad, no está hablando de vanidad de porque el rey Salomón se fue al extremo de que todo es vanidad. O sea, y al extremo quiere decir que realmente todo es vanidad. Lo único que es real, dice al final de esa carta, teme Elohim y guarda sus mandamientos. Eso es lo único que no es vanidad. Todos, israelitas y no israelitas, tenemos vanidades. Y eso no quiere decir, ¿y qué significa vanidades? Quiere decir su vida, la vida común, cosas común que piensa. Por ejemplo, cosas que hasta la hizo Elohim como deleite, son vanidades. Embellecerse, pensar en tener una recreación en algún momento. Y oye, eso no es malo. Él dio ciertas vanidades para que nosotros porque todo es vanidad, como dice el rey Salomón. Dio ciertas vanidades para que uno se deleite. Porque cuando él dice la palabra deleítate, el deleite puede ser considerado como vanidad también. O sea, la vida común, o la vida que no es, o sea, nuestra parte de vida común, que no es mala, puede ser considerada como vanidad, porque lo importante es guardar los mandamientos, y temer Elohim y guardar los mandamientos. Eso es sobre todas las cosas. Si las vanidades están en ese tenor de temer Elohim primero y guardar los mandamientos, entonces no es una vanidad que usted lo comprometa. Por eso el rey Salomón dice, todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. Hasta vivir una vida común en algún espacio es vanidad. Un momento. Perfecto. Vivir algo común, un trabajo, vamos a ver que en el grupo Miñaca Álvaro puso algo. Exacto, puso algo. Puso el tema la vida, la muerte, la doctrina de la inmortalidad del alma y el infierno. Eso, así se llama el título. Yo quiero
Bueno, se lo voy a poner para que también en la caja de comentarios, en la descripción, para que busquen ese tema, porque tenemos que saber, nosotros que somos de la emuná, tenemos que darnos cuenta de que no podemos creer en la inmortalidad del alma, porque eso es un punto clave, porque si fuera así, entonces, ¿para qué murió el Mashiach? ¿Para qué la resurrección? Estos son puntos que son hasta chocantes y controversial con otras doctrinas cristianas que nos están hasta mirando a nosotros para tener conocimiento, que entran en conflicto, porque para un cristiano evangélico o protestante, que usted le diga que no existe jamás en la vida el infierno, como lo ha hecho Dante Alighieri, que es el que creen, es como contraproducente para ellos, porque ellos necesitan eso para que su fe tenga vida. Y no, la fe tiene vida en creer en la Torah, en que la Torah sea exaltada y que ya dejen de toda esa clase de cosas y vayan a entender que la muerte verdadera es dejar de existir. Va a haber una paga de ojo por ojo y diente por diente, porque esa es la ley que está en la Torah, que es la ley de compensación, no literalmente ojo por ojo y diente por diente. Eso es una expresión, sino una compensación, que lo que usted hizo, al nivel de lo que usted hizo, al nivel pagará, pero va a dejar de ser, va a dejar de existir. Por eso el lago de fuego quiere decir para que sean consumidos, y consumir quiere decir dejar de existir. Porque si existiera el infierno con un cielo y para toda la eternidad, entonces el mal no se acabó, porque se quedaron los que acompañaron al mal y los que indujeron al mal, y quien tuvo en el mal está todavía ahí eternamente, aunque sea sufriendo, pero está ahí. Los responsables que está ahí vivo, aunque sea sufriendo. Entonces ¿cómo puede ser que el Elohim que lo creó no puede tampoco descrearlo? O sea, dejar de existir. O sea, son cosas que tienen que también hasta razonamiento. Entonces, ¿qué es fornicar? Definamos en el Strong. ¿Sí? Se dice saná. Por eso es que una mujer fornicaria se llama soná, o una prostituta, soná. Saná es la raíz. Sain, nun, hey. Significa en el Strong fornicario, infiel, ir, prostituir, ramera. Sana, una soná o una saná. Entonces, Sain, Num, Hey, significa observa cómo es cortada la cera. ¿Cómo? Observa. Hey. Zain es un instrumento de cortar o de labrar. Y dice, observa cómo es cortado con la Zain la cera. Mira cómo la cera se corta. Mira cómo la cera se corta el hijo. Mira cómo se corta el hijo. O mira cómo se corta la descendencia. O mira cómo se corta la vida. O sea, es explícito. Sanum, Sain, Num, Wa, Nun Sofi. Idolatría, fornicación, fornicario, prostitución. Significa la cera es cortada, la cera es clavada. La cera es cortada, Sain, Num. La cera es clavada, Num o Wa, Num. Porque está el clavo, la estaca. O la cera es tacada. El descendiente es clavado, el descendiente es cortado o herido. En griego, ¿qué significa fornicar? Pornos. La palabra pornográfico viene de pornos. La palabra pornografía viene de pornos. Y porno en griego es fornicario o fornicar. Ya ustedes saben que lo que se promociona en el porno es la fornicación ilícita o el contacto sexual ilícito. Una unión sin responsabilidad. Una unión sin pacto. Eso es fornicación. Una unión solamente por el deleite. La fornicación es la estrategia que mejor resultado ha tenido el enemigo de las almas, que es el último vilán.
que es el verdadero Bilam de los tiempos, o de el que comenzó la batalla, porque quien está figurando Bilam es el enemigo, que es uno que se separó del pueblo. Por eso Bilam significa sin pueblo, si vamos al hebreo antiguo. Y Hasatán fue el que se separó del grupo de Malachim, espíritus o Ruahim, ministros, Juanim, para él querer hacer su propio pueblo, y poder hacer una estrategia de separar más personas de ese pueblo de cual él se separó. Y esa estrategia es la misma que está descrita en Bilam, porque también esa estrategia pertenece a Hasatán antes que Bilam. Y eso es lo que se está describiendo en la Biblia. Al final se está describiendo Hasatán, a lo que hizo. Ahí está el secreto. Con los hijos de Israel en la generación, de generación en generación. Vamos a ver quiénes más se unieron. Dice aquí, wow, cuántas personas. Aquí tenemos a Gerardo Rodríguez de Sacramento, Texas, mi querido Gerardo Rodríguez. Está también Joaquín Aguilar, Alberto Balanzar desde Costa Rica, Joaquín Aguilar. Alberto Balanzar desde Managua. ¿O de dónde es Alberto Balanzar? Mi hija Juani González, Johanna Hernández desde Ohio. Y Nicolás Cisneros desde Managua. Él sí es de Managua, Nicaragua. Y Leticia Sanabria Muñoz, Shabbat Shalom Yahot. Bueno, la fornicación es la estrategia que mejor ha tenido el enemigo, ha resultado teniendo el enemigo de las almas con los hijos de Israel, no con las naciones, porque siempre ha sido fornicaria las naciones, señores. Es con los hijos de Israel la cuestión, de generación en generación. Si usted ve que hay un problema fuerte, que usted está luchando contra esas dos cosas, es porque usted es hijo de Israel. Si es que está fuerte y agresiva la batalla en esa área, oiga, esto puede identificar cuál es un hijo de Israel fácilmente. Porque lo que está en fornicación, él no va a agravarle la situación. Claro, él la agrava, pero ellos están ya. Es lo que no están, que él quiere que estén. Oigan, ¿te quiere saber si usted verdaderamente es un hijo de Israel esparcido? Ese Bilam, que es Hasatán, usted le va a agravar en esas dos cosas. Que usted le busque qué están haciendo los hijos de Israel. Están buscando la cábala, el esoterismo, la adoración a los muertos. La cábala está eso. En la cábala está la inmortalidad del alma. Está el infierno, que le dicen el Jainón, la gehenna, que ellos le dicen que la gehenna sigue siendo ardiente, que está también hasta la transmigración de las almas, lo que le llaman la reencarnación. Esto también es una creencia de la inmortalidad del alma. Eso está en la ciencia llamada cábala, y se la están enseñando a los hijos de Israel. Y la fornicación está aquí, librando esta batalla, aquí con los ojos, que son las vías de llegar al alma, a la nefesh, que es la masa encefálica. La masa encefálica tiene conectados los oídos, los ojos, la nariz y la boca, los cinco sentidos. ¿De dónde están conectados? De la masa encefálica. La masa encefálica es el sistema nervioso central autónomo. Ahí está registrado entre la nuca, la columna vertebral y la mente. La mente es la nefesh. Se lo he dicho en ese tema que vamos a poner. La nefesh es como un ordenador que está apagado, y cuando usted le pone el ruach, que es conectarlo a la fuente de energía, ese ordenador comienza a computar. Esa PC
o esa computadora se enciende y ahora el disco duro comienza a registrar y a computar. Así es la Nefesh. La Nefesh tiene una fuente de energía que la dio, que llama la Neshama Haim, fue soplada por Mashiach, por el Ben Elohim, que fue el creador, que es el creador, porque eso así le plació a Abba, hacer todo el universo a través de su hijo. Él dio su soplo, el cuerpo recibió esa electricidad y la Nefesh encendió, comenzó a computar esa unidad de UPS biológica. Es la Nefesh. Es por eso que cuando una persona muere, muere con la Nefesh, y la Nefesh se apaga hasta el día de la resurrección, sea la primera para vida perpetua o sea la segunda para muerte y confusión perpetua. Quiere decir dejar de existir, como dice el profeta Daniel, para muerte y confusión, unos para vida perpetua y otros para muerte y confusión perpetua. Está en Daniel 12, para que lo busquen. Por eso no se puede sustentar la inmortalidad del alma. El pecado sexual, que es algo que puede ser público o puede ser secreto. Y la idolatría también, el que se mete en la cábala de los hijos de Israel o en otra doctrina. Claro que la de los hijos de Israel ahora que han despertado es entrar en la cábala. Esa es la principal prueba, que quieren poder inmediato, resultados inmediatos, y el enemigo engaña porque el ser humano siempre quiere un milagro real, un milagro que se vea evidenciado. No quieren pasar por el proceso, quieren los resultados rápidos, y ese es el proceso, y ese es el anzuelo de la cábala. Y ese es el consejo de Bilam: entrar al terreno de la idolatría, entrar al terreno de que esoterismo, entrar al terreno de que el misticismo. Por eso se le llama misticismo hebreo a la cábala, porque fue una de la parte del consejo de Bilam. Después viene que por las vías para llegar a la Nefesh, que son, por eso uno tiene 2 oídos, 2 ojos, para ver mejor y discernir mejor y poder tomar mejor decisión, y una sola boca, porque no se puede hablar tanto. Se tienen que hablar las palabras justas y correctas. Entonces estos ojos ven muchas cosas, de la cual hay una batalla y es agresiva, y por eso le estaba diciendo, si usted quiere saber si usted es hijo de Israel, desde que usted comience a obedecer la Torá y quiere con fuerza imponer la Torá en su vida, va a haber un ataque de Hasatán para que usted caiga en esa debilidad del Yetzirah, de el terreno de entrar a la esoterismo, idolatría, y también el terreno de la fornicación, del pornos, de usted querer, y quiero que sean sinceros todos. No puede haber uno kadosh que no esté librando esa batalla, y sobre todo los hombres, porque son los que tienen que tomar el liderazgo en cualquier terreno de la familia, de ser Cohen, de ser el que diga la Torá, el que sea el instrumento para que el Elohim haga instrucción a su pueblo. Aquí me está diciendo Betsy Ruiz, Shabbat Shalom, de Visalia, California. Sí, Alberto Balanzar. Mira, Caro Ali desde New Cane en Argentina, y María Morales desde Venezuela. Bueno, el pecado sexual lleva a Israel a comer de los ídolos. A eso lleva también, a comer de los ídolos. Es decir, en el sentido remés alegórico, a comer de sistema religioso, de enseñanza no kadosh, de enseñanza no kadosh, no compatible con la Emuná Shelemá. La máxima expresión de los pecados sexuales lo estamos viviendo en nuestros días, ahora, usted lo sabe. Por eso esa es una de las características que identifican que estamos en el potencial último Shemitah, que puede ser posible que haya comenzado el 7 de octubre
El 7 de octubre, que casi que caía Simchat Torah, casi caía el mismo día que el día que estaban celebrando los Yehudim en el calendario de Hillel. Puede ser que sea el 22 de octubre. El 6 de octubre, para poner una fecha del calendario gregoriano, porque esa era la fecha de Simchat Torah. Para los que estaban en el calendario de Hillel, cayó en el calendario gregoriano el 7 de octubre. Si usted va a contar 7 años a partir de ahí, puede ser que en el 2026 algo grande suceda para uno poder confirmar. El 2026 casi llegando el 2027, para llegar a confirmar. Y claro que la mitad comienza. ¿Por qué comienza todo en un Sukkot o una fiesta del séptimo mes? Porque todo termina en Sukkot. La mitad es una Pesach. Entonces tenemos que ver la Pesach del 2027, la Pesach del 2027, que viene siendo 3 años y medio después de lo que pasó el 7 de octubre. A ver qué va a suceder. Tenemos que estar en expectativa. La máxima expresión de los pecados sexuales, y lo estamos viviendo en nuestros días ahora, y usted lo sabe. Ahí se está librando en el mundo de las naciones, personas que son más morales, librando esa batalla también. Ahora en el gobierno que hay en los Estados Unidos, se está librando esa batalla, se está dejando se está derogando decretos que eran contra la naturaleza humana, contra la moralidad humana, y que la política se estaba involucrando en eso, el cual fue del gobierno anterior de los Estados Unidos. Y este gobierno de los Estados Unidos está dando importantes decisiones contra esos decretos y esas imposiciones contra la naturaleza y contra la moralidad que tienen las naciones. Pero nosotros tenemos una moralidad más alta porque está en la Torah. Somos hijos de la Torah. Entonces vamos viendo cosas que son atroces hasta en los ojos de Elohim. Pero dice Shaul que también estas cosas atroces se van a ver en comunidades que están en la emuná, peores que las que hacen los gentiles. Para que se cumpla la profecía de que los postreros días habrá la máxima expresión de estos desenfrenos. En los últimos días aparecerá lo que se llama el hijo contumaz, el bebedor y comelón. Eso ya quería explicarlo también, porque hay una parashá donde yo explico qué significa el comelón y el bebedor, el glotón y borracho, que a Mashiach también lo quisieron embarcar o acusar de que era hijo contumaz. Querían acusarlo de eso también. Dice Lucas 17:26, también en tiempos del Ben Adán, también en el tiempo del Ben Adán será como los tiempos de Noah. También en el tiempo del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noah. La gente comía y bebía. O sea, cuando regrese el Ben Adán, el Hijo del Hombre, será como en los tiempos de Noah, de Noé. La gente comía y bebía. Míralo ahí, el comelón y el glotón. Está diciendo de la comida común que deleita, o del beber un traguito de un acto especial que hagamos, que tenga fermento. No está hablando de eso. Está hablando de algo que es una expresión de desenfrenos. Comer de lo idolatría. Esta es la expresión de desenfreno, o la expresión de decir el consejo de Bilam. ¿Qué hacían? Que comían y bebían de lo de idolatría y entraban en fornicación. La comida y la bebida es una expresión. Cuando dice comían y bebían, están hablando de los desenfrenos, del consejo de Bilam. Ahora estamos teniendo conexión. Ahora la entendemos, esa expresión. Que la gente comía y bebía. Hombres y mujeres se casaban.
Y la expresión que había ahí es, que no la, esta es una mala traducción, porque dice, se daban en casamiento, dice, y unas se daban en casamiento y otras tomaban en casamiento. Tomar en casamiento y darse en casamiento no es lo mismo. Tomar en casamiento es un tipo de, es cuando el hombre toma, es el que ata. Cuando dice ata y desata, esa también palabra no la saben entender. Está en un lenguaje también que tiene que ver con la que es una, pero también atar y desatar quiere decir que el hombre ata y la mujer se deja atar. Se deja dar en casamiento o se da en casamiento. Se da en casamiento o el hombre ata o da en o da el casamiento. La mujer se deja atar. La atadura del hombre son sus mandamientos, es su ketubá, y el único que desata es el hombre. Eso es en el tema del matrimonio, que también tenemos que darlo. Comía y se bebía, consejo de Bilán. Hombres y mujeres se casaban, quiere decir que no era un casamiento lícito, es fornicación hasta el día. O sea, ¿qué clase de hasta dónde puede llegar la fornicación? En irse contra naturaleza, como está en estos días. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, comer y beber, aquí es la expresión de el hijo contumaz. Y hombres y mujeres se casaban, quiere decir que había un casamiento que no era lícito ante la Torá. Hasta el día que Noah entró al arca, entonces vino la inundación y lo destruyó a todos. Esta no me gusta porque dice, no entendieron. Esta versión no dice eso, dice, y ellos no entendieron, quiere decir que lo hacían tan natural, ya era común para ellos, que no entendían que estaban en un lado de historia mala, que estaban en acciones malas. Ellos estaban ya actuando se había endurecido el pecado en ellos, por eso iban a ser exterminados, porque ya hay un hasad al mal, no un hasad al bien. Y claro que estos son comida y bebida, que tiene que ver con los desenfrenos, y la fornicación tiene que ver también con los israelitas, porque los israelitas van a ver muchos que van a luchar contra esos males, pero Elohim lo sabe, que están luchando contra esos males. Y también hay, me perdona por la risita que ustedes pueden escuchar, una sobrina mía que está ahí, se puede oír la risita. Entonces, están luchando contra esos males, y también perseverar al bien, y Elohim, sabiendo que está luchando contra esos males y perseverar al bien, van a ser transformados para ya no tener que contender, porque sabían que se estaba contendiendo y sabía que se estaba enfrentando y que van a vencer al final. Pero estos no, estos pecados que van a ser endurecidos, quiere decir que ya se conformaron con pecar y no contender con el mal. Ese es el mensaje que hay aquí. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, hasta que vino la inundación y lo destruyó a todos. También tenemos que entender lo que es la expresión, Lourdes Rosales, Shabbat Shalom, la expresión tomado y dejado, porque hay muchos que piensan que esa expresión es de un supuesto rapto, que no es para esa expresión en ninguna manera. Su contexto cultural habla de tomar, quiere decir que la circunstancia, tomar quiere decir que la circunstancia se lo llevó, la destrucción se lo llevó, fueron tomados por la destrucción, y dejados quiere decir que fueron dejados en shalom, que sobrevivieron. Esa es la verdadera interpretación de esto. Asimismo, como fue en los tiempos de Lot, también se compara a los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, y ellos plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sedón, llovió fuego y azufre de los Shamaim y los destruyó a todos. ¿Lo destruyó qué? A todos. No quiere decir que quedaron en otro espacio como espectros, como muertos, como espíritus de muertos. No, eso no es así. No puede ser. Eso sustenta la inmortalidad del alma. Así que así es como serán el día que el Ben Adam sea revelado. El Hijo del Hombre sea ¿qué? Revelado. Dice también, vamos a ver,
25:4. Y dijo Yahweh a Moshe, bendito sea su nombre, toma a todas las cabezas del pueblo y ahórcalo. Oye lo que pasaba, oiga lo que para que se cumpliera la justicia de Elohim, era que las cabezas, los ministros, mira la responsabilidad que hay en un ministro, que hay que ahorcarlo. Esta era la justicia que se debía pagar delante de Yahweh frente al sol, en presencia de todos, para que el ardiente furor de Yahweh sea parte de Israel. Oye, ¿cuál es lo que necesitaba como justicia? Era que lo ahorcaran a todos los cabezas, o sea, a todos lo que eran los responsables, lo que se hace responsable por el pueblo. Por eso es importante, y todo el mundo quiere quiere los beneficios de esta responsabilidad, pero no quiere la responsabilidad en sí. Mira quiénes eran que tenían que pagar las primicias, los primogénitos, los Kohanim, eran que habían que ahorcar. La palabra hebrea que ha sido traducida como cabeza es Rosh o Resh, literalmente significa cabeza, y se traduce como jefe, capitán, príncipe y gobernador. ¿Qué es Rosh? Resh, Aleph, Shim. En el hebreo pictográfico, Resh, Aleph, Shim. La principal que provee, la principal cabeza o la principal persona que alimenta. Ese es un ministro. Ese es un Rosh. Reshit significa Resh, Aleph, Shim, Yud, Taf. Significa Reshit, la principal autoridad que alimenta la obra del pacto, la señal de la obra de la primera persona que alimenta o provee. Remes nos dice en forma alegórica que las primicias, los Reshit, son las garantías de Israel. Esto es lo que quiere decir. Son los instrumentos con que Yahweh ejecutará su justicia. O sea, si no morían, no podían ejecutar la justicia. Por eso ellos fueron librados por la sangre del Cordero. Ellos son los primeros que sean liberados para que todo el pueblo sea liberado. Serán el ejército, que tomará el celo de Yahweh en sus manos. De esta forma se apartará la ira de Yahweh. ¿Y qué sucedió? 25:5. Y dijo Moshe a los jueces de Israel: mate cada cual a aquellos de sus hombres que se ha entregado al peor. Esto fue lo que dijo Moshe. Iba a haber una matanza, algo sangriento. Y es aquí que un hombre de los hijos de Israel vino a Israel. Uno de los hombres de los hijos de Israel vino y trajo hasta sus hermanos, o sea, delante de la vista de todos, hermanos madianitas, a la vista de Moisés. También quiere decir en forma alegórica a la vista de la Torá, a la vista de los mandamientos, y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel. Quiere decir a la vista de los malachim también. Ellos lloraban ellos lloraban a la entrada de la tienda de asignación, porque veían esta cosa. La fornicación deliberada de un israelita, es decir, uno que entró a todos los pactos, es pagado con la muerte. Oigan esto es un pecado de muerte. Y también puede ser perdonado por Elohim si realmente hay teshuvah y tikkun. Quiere decir que hay que hacer retribución. Cuando este texto dice a la vista de Moshe y de toda la congregación, en el nivel remes alegórico, a la vista de Moshe representa a la vista de la Torá, o en otras palabras, en presencia de todo lo que dice la Torá en cuanto al pecado, y en presunción y conocimiento de lo que dice la Torá, actuando en contra de ellas a sabiendas. A la vista de toda la congregación, en un lenguaje remes o alegórico, quiere decir a la vista de tus ajim que guardan la Torá, o a la vista de los sadikim y a la vista de los malachim. En un nivel secreto, oculto, nos muestra que la fornicación y la idolatría practicada por un israelita, es decir, por uno que está en los pactos, aún a pesar de comprender lo que dice la Torá de Moshe, que un mandamiento, después de ser meditado, analizado, comprendido, aceptado y declarado, no se puede quebrantar, porque se convierte en las mayores de las fornicaciones y acarrea juicio, como dice Hebreos 10:28. El que hace caso a la Torá de Moshe por el testimonio de los testigos,
que muera sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, bendito sea, al Ben Elohim, y haya tratado lo haya tratado como algo común a la sangre del pacto que le hizo Kadosh, que ha insultado al Ruach Kadosh, dador de la misericordia del Rahim de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es al que dijo: la venganza es mía, la responsabilidad, yo daré el pago, mía es la venganza, yo pagaré, mía es el juicio, yo pagaré. Y después dijo: Yahweh juzgará a su pueblo. Es cosa aterradora caer en las manos del Elohim vivo, bendito sea su nombre. O sea que Él nos puede librar de un pecado de muerte, pero realmente tiene que haber tikkun y teshuvah. Arar es el pecado de Arar, dice Deuteronomio 27:26, una maldición, Arar, sobre cualquiera que no confirme las palabras de esta Torah. Hay seis tipos de maldiciones. Y aquí yo comienzo también a dar detalle de las 6 tipos de maldiciones, que quiere decir la misma palabra maldición, pero su texto en hebreo tiene diferentes sonidos: Ahor, Kalal, Alá, Arar, Jerem y Nakat. En esta está mencionado la Arar. Y yo describo aquí el texto, las 6 maldiciones, pero ya ustedes saben que esto se los dejo. Vamos a ver por cuánto vamos en la transmisión. Vamos por 1 hora y 6 minutos. Vamos a finalizar. Aquí está lloviendo en República Dominicana, Vamos a finalizar. Ya ustedes saben que el mensaje de Bilam tiene que ver con 2 cosas que están sucediendo estos últimos tiempos, y podemos decir que estamos identificando el último Shemitah, el último grupo de 7 años, porque esto se está agravando y agravando, y es la tentación más grande para usted identificar si usted es hijo de Israel. Si usted ve que en su vista y en su corazón a Satán está llevándolo al terreno de su concupiscencia, que todos tenemos esta concupiscencia, porque en eso que estamos haciendo la guerra y el enfrentamiento y el hasad, en no caer en esa concupiscencia. Usted ve que se está profundizando, es porque Satán sabe que usted es un hijo de Israel, que usted es un potencial Kadosh. Usted puede ser que sea Kadosh 30 por 1, Kadosh 60 por 1, y Kadosh, el que va a estar junto con el bendito, que es el 100 por 1, de esos ministros del 100 por 1 que están descritos en el libro de Apocalipsis. Usted va a ver que en esos 3 renglones, esta batalla y esta lucha contra la comida, o sea, quiere decir contra lo no kasru, lo no apto para el comelón y el glotón, el hijo contumaz, los desenfrenos, que quiere, porque eso es el viento. Si usted se deja que lo lleve el viento, a ese terreno es que va. Entonces, ¿con quién usted cree que Satán está arreciando esta guerra? Y también entrando en el terreno del esoterismo y la idolatría y la adoración a los muertos, que está en la cábala, en esa ciencia llamada cábala, no en la palabra cábala, sino en esa ciencia, porque ellos recibieron a otro impostor. Nosotros tenemos que hacer Kabbalat Yahshua, porque él dijo: en el nombre de mi Padre, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. Y sabemos que en esta parashá está descrito cuando Pinjas tomó justicia, y Pinjas es una alegoría del Mashiach con su lanza. ¿Cuál es la lanza? La Torah. Ahí yo describo todo. Ahí describo que tenemos que también ser emuladores y tener la justicia de Pinjas, pero también sabemos que cuando se describió esto no había el Rajen tampoco, que viene con la sangre del Mashiach. Tiene que haber un equilibrio entre el Rajen y la justicia.
porque van a haber muchos que cometieron ese pecado de muerte, como Sinrin y Cosbi, que fueron los que fueron a fornicar delante de Moshe y delante de toda la congregación, que van a ser perdonados de ese pecado de muerte, pero tienen que verse que ante los ojos del Mashiach, ante los ojos del Ben Elohim, que mira todo lo que es oculto, ver que hubo un enfrentamiento y que en ese enfrentamiento esa persona perseveró para no pecar. Y si cayó, se levantó y siguió. Y se levantó y siguió. Y se levantó y siguió hasta que va a triunfar junto con el Mashiach. Porque el Mashiach dice, el Mashiach es el que te hace triunfar. Por eso dice Shaul, todo lo puedo en Mashiach, que me ha fortalecido, que me ha dado ¿qué? Hazat. Hazat no quiere decir que usted venció, sino que usted perseveró y que usted se cayó y que usted se levantó y que usted hizo, como dijo Shaul, no es que he llegado a la meta, pero prosigo el blanco, quiere decir que estoy en la batalla. No es que los pájaros hicieron un nido, sino que volaron alrededor de mí. Los pájaros pueden volar alrededor, los cuervos, las aves de rapiña pueden rodearlo a usted, pero no pueden hacer nido. Cuando hacen nido es porque ya hizo Hazat en el mal y ya quedó en el mal. Usted va a tener la agresividad de Hazatán, de hacer que las aves de rapiña digan, estoy rodeando porque quiero que tú mueras y comamos de tu carne. Pero nunca van a hacer nido si usted está en Mashiach. Todo lo puedo en Mashiach, que me ha fortalecido. Así que sigue al Cordero por donde quiera que va. Sigue al Ben Elohim por donde quiera que va. Que cuando abra las escrituras, su rúa te alumbre. Am Israel, Am Israel, Am Israel el Hay. Mi pueblo Israel vive. Llevarejeja Yahweh Beishmereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja. Beyasel leja Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach al Shalom. Amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti raíz. Que Yahweh hace sobre ti tu rostro y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. El Rey de Israel. Yahshua HaMashiach hay. Yahshua HaMashiach vive. Que Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom Lekulam.